En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la guerra espiritual y hoy vamos a enfocarnos en el origen de esta guerra. La semana pasada estuvimos conversando y llegamos a la conclusión de que el mundo está en un ambiente hostil y aceptamos, si somos sinceros y estudiamos la evidencia, que hay una intensa guerra llevándose a cabo, por lo cual ninguna iniciativa que realice tanto los gobiernos, motivaciones de personas o de grupo de personas puede materializar ese sueño utópico que muchos seres humanos tienen aquí en la Tierra de tener un tiempo de paz entre naciones. Estoy hablando de una paz terrenal. Y con base a este tema, ya entrando en materia para aprovechar el tiempo, yo pienso que una de las grandes tragedias que envuelve a muchísimos seres humanos es que nosotros no buscamos las causas de las cosas. Estamos tan perplejos por los síntomas y las manifestaciones particulares que buscamos de inmediato aplicar un remedio. Y esto sucede en cualquier dominio de nuestra vida donde tenemos que enfrentar una dificultad o un contratiempo. No nos damos el tiempo para indagar en ese origen, en el comienzo de este conflicto, sino que estamos estudiando estos síntomas y buscando tener como esos pañitos calientes para podar el problema y no arrancarlo de raíz. Y yo creo que esto nosotros tenemos como estudiantes de la Escritura, tenemos que ir cambiándolo para nosotros, sobre todo en dominios de la guerra espiritual, poder tener una postura y una participación efectiva, correcta, congruente, como Dios lo demanda. Dicho esto, podríamos preguntarnos cuál es la causa de las guerras. Y si nosotros le preguntamos a alguien que está parado en el mundo y no en el dominio espiritual, nos puede responder que, bueno, las causas de las guerras son defender terrenos o invadir territorios o derrocar tiranos, o siempre son por motivos económicos, ideológicos o religiosos. Pero con base a lo que te acabo de compartir, si yo me voy ya a un dominio espiritual, todos estos motivos de guerras terrenales son síntomas de algo que antecede a esta guerra, que es su causa, su origen. Y el origen siempre será en el dominio espiritual. Porque es el dominio espiritual que influencia al ser humano y el ser humano materializa lo que lleva dentro. Si tú sabes cómo piensa una persona, sabes cómo él es. Cualquier acción que yo realice o que tú realices viene precedida de un pensamiento. Y ese pensamiento está influenciado con el dominio espiritual donde yo habito. Porque creas o no creas, el mundo espiritual es más real de lo que tú te imaginas. Ahora bien, ¿cuál es entonces la causa de la guerra en el dominio espiritual? Yo podría comprimir esa respuesta con una porción de la Biblia que se encuentra en Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El principio que nos da la Biblia es que la causa de la guerra no se encuentra solo en las personas. Recuerda eso. Medita eso. Todos los días de tu vida, cuando tengas diferencias con un miembro de la familia, con tu pareja, con un vecino, con un compañero de trabajo, con un socio, recuerda lo que la Biblia dice. Tu lucha no es contra esa persona, es con lo que está operando a través de esa persona que quiere afectarte, que quiere intimidarte, incomodarte, que quiere irritarte, que quiere robarte la paz. Y a veces se nos olvida esto con tanta facilidad y nos caemos a puños y agarramos y peleamos con el otro porque caemos en ese dominio. Y te lo dice no una persona que está exenta a esto.
Yo si me descuido, yo cometo el error de muchas veces enfocarme a la persona, porque cabe destacar que somos influenciados por nuestra vista. Yo soy fotógrafo, yo siempre estoy observando, pero debemos recordar que hay un mundo invisible que influencia el mundo visible. El origen es nuestra lucha, no es contra sangre y carne. Muchos piensan, y sobre todo en nuestro país hay muchísimos, abundan, que el problema es puramente económico. Si no fuera por el comunismo o si no fuera por el socialismo, todo iría bien. Pero cuando vamos a otra parte del mundo, hay personas que dicen lo mismo con relación al capitalismo. Entonces no es la política. Y yo te puedo asegurar, querido amigo, que si tú encuentras la solución a tus contrariedades actuales, aún así, si eso cambia de la noche a la mañana, vas a seguir experimentando obstáculos, inconvenientes, dificultades, porque no vivimos en tiempo de paz. Porque no es por la situación económica, no es por el gobierno, no es por la enfermedad, es porque hay un caos espiritual que quizás no te has dado el tiempo de ahondar en él y de conocerle. Pero que no lo conozcas no quiere decir que no existe. Entonces, la causa de la guerra espiritual tiene su origen en una rebelión de muchos ángeles contra Dios. Estamos hablando del origen de esta guerra, y para entender este origen yo tengo que irme hasta donde la Biblia me permite irme. Por si tú no lo sabes, la Sagrada Escritura nos corre las cortinas de la creación del mundo y nos permite irnos a un tiempo mucho antes de la existencia de la humanidad. Antes de la creación de Adán y Eva me refiero. Ahora, es importante a manera de recomendación, y quiero compartir mi preocupación hacia mis hermanos en la fe. No se fortalece la defensa de un cristiano si se ignora algo. Y digo esto como introducción a lo siguiente. Yo he podido conocer hermanos en la fe que se atreven a decirme: es que yo no creo en Satanás, yo no menciono a Satanás, a mí no me gusta hablar de Satanás. Pero tenemos que estudiar de Satanás. Por si no lo sabías, la Biblia revela más información de Satanás que de cualquier ser angelical. Tú colocas por un lado lo que la Biblia habla del ángel Gabriel, del arcángel Miguel, de los serafines, de los querubines, lo colocas en un lado de la balanza, y en el otro lado colocas lo que la Biblia revela de Satanás, y es muchísima más la información que habla del diablo que de estos seres angelicales. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo entregándonos tanta información de Satanás? Que debemos de conocer nuestro adversario, porque tenemos un adversario feroz y poderoso. Que tú quieras ignorarlo no indica que no va a afectar e influenciar tu vida. Por si no lo sabías, a finales del mes pasado, el mes de abril del presente año 2023, se llevó a cabo en Boston un evento titulado el SatanCon 2023. Esto viene liderado por un templo satánico que su fundador se llama Doug Messner. Y este individuo, es interesante sus declaraciones porque dicen que son un templo satánico, pero que no creen en Satanás.
Y la introducción de este evento de abril en Boston fue una mujer rompiendo las páginas de la Biblia e incentivando a todos sus seguidores, porque tienen creo que alrededor de más de 5,000 seguidores en esa ciudad, a que apoyen la ideología de género, apoyen el aborto, que le enseñemos a los niños todo lo que es el cambio de sexo, el pensamiento crítico. Pero la gran paradoja o la incongruencia es que ellos dicen que no creen en Satanás, que toman estos símbolos para incentivar el pensamiento crítico, para de alguna forma burlarse de la iglesia, para romper ese estado de teocracia, de todo lo que influencia el evangelio. Son rebeldes. Y este es el mismo patrón que Satanás ha inoculado incluso en iglesias cristianas. No se menciona Satanás, no se habla de Satanás en la casa, no existe, no, si yo no lo menciono lo debilito. Es más, algunos se atreven a decir, ya yo até a Satanás cuando no tienes ese poder. Esta es una estrategia malévola y malvada del mal. Hacerle creer a la población que no existe, que es vulnerable y en el interín sigue ganando espacio. Y muchas iglesias se encuentran famélicas por el simple hecho de que no estudian la caída y el origen de la guerra espiritual. No podemos entender el mundo de hoy sin antes conocer la doctrina de la caída de seres angelicales. Aún no estoy hablando de seres humanos. La caída explica la razón de lo que somos, por qué somos como somos, esclavos del pecado, esclavos del diablo. ¿Por qué razón la Biblia dice y nos revela que es el diablo el Dios de este siglo, de este tiempo, y por naturaleza o por consecuencia los seres humanos habitamos en un reino de oscuridad? Y a pesar de que estamos en oscuridad, muchos se atreven a decir, no existen las tinieblas, pero están inmersos en ellas. Y afecta a tu familia, quiere robarte a tus hijos, quiere desmembrar la sociedad, quiere acabar con el matrimonio. Es real, es palpable, pero se atreven a decir, no creemos en esto. Vamos un momento a Génesis 1. El primer capítulo de la Biblia, el primer versículo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra tierra en el hebreo es eretz, y eretz significa tierra seca. Ahora, cuando yo me voy al segundo versículo de Génesis 1:2, dice lo siguiente, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Te acabo de enumerar 4 palabras que describen la condición de la tierra, que las 4 se refieren al mal: desorden, vaciedad, tinieblas y abismo. ¿Qué nos revela el Espíritu Santo en los primeros 2 versículos de la Biblia? Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Hubo un conflicto espiritual que trajo como consecuencia desorden y tinieblas y un lugar llamado el abismo. El abismo, a diferencia del infierno, es una prisión de oscuridad para seres angelicales. El infierno es para seres humanos, pero hay diferentes prisiones. Por eso cuando Cristo se enfrentó en Lucas 8 con los endemoniados, en el versículo 31 que le dijeron, y les rogaba que no los mandase ir al abismo. Cuando tú lees Apocalipsis 9, empiezas a encontrar también el abismo, que se va a abrir las llaves del abismo, que saldrán langostas. Hay un lugar en la tierra, en el centro de ella,
llamado el abismo, y Génesis 1:2 ya lo menciona. Cabe destacar que el ser humano fue creado en Génesis 2. Antes de la creación del hombre ya había una prisión de oscuridad para seres angelicales, ya había un conflicto espiritual. Esto antecede la humanidad. Y en estas condiciones entramos nosotros en escena. Ahora, si yo quiero profundizar un poco más, ¿qué fue lo que sucedió? Que originó esta prisión de oscuridad, que trajo por consecuencia vaciedad, tinieblas y desorden en la tierra. Yo puedo ir al profeta Ezequiel en el capítulo 28. El Espíritu Santo emplea en esta porción de la Biblia una revelación de doble referencia. Presta atención, te pongo un ejemplo breve. Un discurso de doble referencia es cuando se le está hablando a un individuo y al mismo tiempo al espíritu que está en ese individuo. Ejemplo, Cristo, que le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Está Pedro intentando seducir a Cristo para que no vaya a la cruz, pero Cristo reconoce que no es su lucha contra sangre y carne, no es Pedro. Por esa razón dice: apártate de mí, Satanás. Un discurso de doble referencia. Eso mismo lo encontramos en Ezequiel 28. Ezequiel 28 es para el rey de Tiro. Tiro era la ciudad más comercial de ese tiempo y el rey era un tirano. Pero se está hablando al rey y al mismo tiempo se le va a hablar al espíritu que está en ese rey. Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí claramente encontramos que el Espíritu, a través del profeta Ezequiel, le está hablando a un querubín. Un querubín es un ser angelical que están cerca de la presencia de Dios, que cuidan su santidad, que fueron colocados cuando tú ves el arca que está en el lugar santísimo del tabernáculo, hay dos querubines que se cruzan con las alas, se unen con las alas y están viendo el propiciatorio. Aquí se le está hablando a un ser angelical, pero presencialmente tenemos al rey de Tiro. Seguimos leyendo, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esta es la caída de Satanás. Satanás era un querubín llamado Eilel, el que porta la luz, era el sello de la perfección. Pero este individuo, este ser angelical, antes de la creación de los seres humanos, él empieza a ver esta belleza, su corazón se empieza a enaltecer y él empieza a pedir, a querer adoración. Él quería tener ese poder de control que tenía el Todopoderoso y empezó a rumiar con los otros seres angelicales y crea o intenta hacer un golpe de estado en el cielo. Esta revelación es la que está dando la Biblia. Y luego de esto encontramos por consecuencia que antes de los seres humanos, Dios los echa. Y se lleva a él, Apocalipsis 12, la tercera parte de los ángeles con él. Por alguna razón, ¿de dónde salieron estos principados, potestades, huestes de maldad, ángeles caídos? Hubo una rebelión y él arrastró a todos estos seres caídos. Ahora, repito, todo esto es antes de Adán y Eva. Luego entra Adán y Eva en escena. Génesis 2
fueron creados Adán del polvo de la tierra, sopló alientos de vida. Génesis 2:9, Dios colocó todo árbol delicioso a la vista, colocó el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí encontramos las características de la creación de los seres humanos antes de la caída. No había maldad, estaban desnudos porque era una etapa de inocencia, eran inmortales pero dependientes. Cuando habla del árbol de la vida que estaba en el centro del Edén, ellos necesitaban alimentarse de ese árbol, que esa es la comunión, para seguir en vida. Pero se enfrentan a un enemigo feroz que tiene la capacidad de transformarse como ser de luz, y que cuando se transforma como ser de luz, por lo general, si no estás atento, bajas tus defensas y arrastra a los seres humanos en la caída de la humanidad, que está descrita en Génesis 3. Ahí la guerra espiritual tiene los dos primeros muertos, Adán y Eva. ¡Pum! Perdieron la guerra. Aquí no hay armas, aquí no hay flechas, aquí no hubo un ataque bélico, aquí hubo un ataque estratégico malvado. Por si tú no lo sabes, las cosas que tú crees que no son peligrosas, quizás son las que causan más daño en tu familia, porque Satanás es experto en esto. Yo te diría a ti, ¿tú eres capaz de darle 50 gramos de cocaína a tu niño de 3 años y le colocas 2 botellas de tequila y lo dejas encerrado en su casa? Tú me dirías, no, ni que estuviera loco, yo amo a mi hijo. Pero si haces algo que quizás es igual o peor en el dominio espiritual. Le dejas con total libertad un celular con acceso a internet para que vea pornografía, le compras juegos bélicos para que esté siempre lleno de odio, metrallando a todo, no lo reprendes, no le regulas el tiempo, siempre está encerrado en su cuarto, cuando está jugando Play maldice tu casa y no dices nada, porque eso no importa, ahí es un niño, es un adolescente. Eso que tú crees que no hace daño, crea fortalezas mentales en tu vida y en la vida de tus hijos. Y esa es la estrategia de este enemigo desde el comienzo. Llegar con suavidad. ¿Tú sabes cuántas personas hemos conocido, mi esposa y yo, adictos a la marihuana? Y ellos lo primero que dicen es algo natural, no hace daño, pero son esclavos de esto. No pueden crear sin esto, no pueden pasar un día sin consumir. Hay una esclavitud y hasta que no acepten que hay una esclavitud y que tienen una fortaleza mental, no podrán intervenir esto. Porque cuando no aceptan de que es cierto, de que vino como algo ingenuo, algo que aparentemente no era una amenaza y de repente acabó con tu vida. Si tú no lo aceptas, no podrás salir de esa prisión. Entonces, desde los días de Adán y Eva hasta nuestros días, todos los seres humanos nacen en un estado caído en medio de una sangrienta guerra. En el presente, vemos cualquier cantidad de iniciativas buscando la paz mundial. Organizaciones, ONG, movimientos, todo lo que tú te puedas imaginar. El cristiano no es ni pesimista ni optimista, es realista. Ninguna de esas iniciativas va a poder traer la paz mundial. La Biblia dice que vamos de más a menos, más tinieblas, más maldad.
no sabemos ni siquiera manejar el internet de ahora para bien y ya nos estamos acercando al mundo de la inteligencia artificial. ¿Y por qué estoy seguro que no va a traer beneficios? Porque no es la inteligencia artificial. El origen es la maldad que hay adentro de nosotros, el estado caído de los seres humanos que los inclina a utilizar todas sus invenciones para su propia autodestrucción. Y es únicamente cuando llega Cristo que Él va a intervenir en la escena y Él traerá la paz. Pero no puede haber paz sin que antes haya justicia. Observamos en el presente familias totalmente desarmadas, jóvenes y niños siendo presa fácil del enemigo. Mientras yo te estoy contando con mucha seriedad todo lo que está sucediendo y cómo hay un enemigo, cómo hay un sistema organizado, cómo se le llama el Dios de este siglo, cómo este conflicto es tan milenial. Al mismo tiempo, los niños y los jóvenes están siendo atontados. Están robándole su capacidad de razonamiento, de interpretación lectora, de comprensión, de conversación, de criterio, de razonamiento. Se lo están robando y los padres están siendo cómplices en algunos casos. Porque son permisivos, porque son actuales, porque apoyan ideologías perniciosas, porque me da miedo hablar en contra. Y hay consecuencias. Hay una guerra que se está llevando a cabo y están apuntándole a la 100 a tu vida y a tus seres queridos y no estás capacitando a los tuyos. No los estás preparando para la batalla. Debo concluir con lo siguiente. Que no quepa la menor duda que vivimos una intensa guerra. Siempre les digo, dejemos la Biblia a un lado, ve las estadísticas. Más invención, más ciencia, más maldad. Más maldad. Mira la ferocidad contra los niños. Ferocidad contra niños. Esto era impensable. En segundo lugar, estamos en un territorio enemigo. Entiende esto. Tú no perteneces a este mundo. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y si yo sigo a Cristo y yo soy coheredero de su reino, quiere decir que yo tampoco pertenezco a este mundo. Y para que no quepa la menor duda, Filipenses 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A veces estamos tan aferrados a este mundo que queremos que este mundo cambie porque yo estoy seguro que es aquí mi felicidad. No es cierto. No es cierto, te estás autoengañando, no es lo que la Biblia dice, por eso intentas torcer la Escritura, porque hay soberbia y orgullo en tu corazón. No estamos en un territorio amigo, estamos en un territorio enemigo, donde hay un hombre, un ser angelical que está gobernando, un sistema organizado demoníaco, lo vamos a hablar más adelante, que quieren despedazar, quieren desmembrar a tus familias, a tus seres queridos. Es imposible ser neutral en esta guerra. Apocalipsis 3, versículo 15, yo conozco tus obras, es Cristo hablándole a la iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Tú entiendes esta expresión? Hay una guerra. Aquí no hay cabida la neutralidad. Tú dices, ni mis hijos ni yo nos metemos en este conflicto, todos reciben un balazo igual. Estoy hablando en términos espirituales.
Que tú no quieras intervenir esta guerra no te exime del conflicto, no te saca del conflicto. Es como que yo esté en medio de un conflicto real. Tengo un territorio aliado, tengo un territorio enemigo, hay fuego cruzado. Que yo diga, yo no voy a meterme en esto, no me exime de ver amputados, muertes, dinamita, conflicto, ansiedades, necesidades. Yo tengo que tomar una acción. Porque todo esto, quiera o no, me está afectando. Estoy ahí presente. Tengo un enemigo feroz que me odia. Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Satanás anda, el diablo anda como un león rugiente. Él está buscando a quien devorar. Yo no puedo olvidar esto. Todos los días, en todo momento. Y finalmente hay una sola posibilidad de victoria. Y esa posibilidad la vamos a leer en la Biblia, 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es a través del conocimiento, no es a través del intelecto, no es a través de organizaciones de paz, no es ser neutral. La única forma de yo conseguir la victoria es a través de Cristo. Yo no tengo poder. Yo no estoy en condición para enfrentarme a semejante enemigo. Y estamos hablando en este momento únicamente de un enemigo. Hay más. Yo no estoy en condición para enfrentarme a él. No puedo. Este ser conoce mi planeta desde antes de la existencia de la humanidad. Tiene una inteligencia superior. Es a través de Cristo, por medio de Cristo, que yo consigo la victoria. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Finalmente, hermano, acabamos de tener unas pinceladas del origen de una guerra espiritual que antecede la humanidad y que continúa y se está intensificando. Nos acercamos al cumplimiento de profecías bíblicas. Vivimos tiempos emocionantes desde el punto de vista espiritual del que estudia la Biblia. Porque a pesar de que todo se intensifica, el caos, la maldad, la necesidad, el hambre, la desidia, cuando vemos todo esto que se conjuga, al mismo tiempo nuestra fe se fortalece. Porque tenemos un Dios que nos advirtió. Tenemos un Dios, es necesario que se cumpla. Es necesario que sucedan estas cosas. Él lo dijo. Su palabra cada vez está más actual y yo tengo que recordar esto. Para no caer en esclavitud y permitir tener una fortaleza mental en mi cabeza. Para desechar todas las artimañas del enemigo y estar en quietud, firmes, abandonando un estado de ansiedad, de depresión, de estrés, porque no es en este mundo donde yo voy a reinar, no es en este tiempo, es en los cielos y en el tiempo milenial. Y empiezo siempre a echar mi ansiedad a los pies de Cristo. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga.